Bueno, muy buenos días, mi nombre es Paula y en esta ocasión lo que vamos a poder ver es el procedimiento con respecto a sueldos y jornales de lo que corresponde a convenios que no entran disponibles en repositorio. Vamos a chequear cómo tomar un convenio del repositorio de base, poder duplicarlo, cambiarle el nombre, agregarle las categorías que nosotros necesitamos con sus básicos. Y también brevemente vamos a ver el tema de la actualización de básicos y conceptos cuando se van firmando los distintos acuerdos año a año, como fue el caso de convenio comercio en abril o en el convenio gastronómico, sí, que una vez que se firma el convenio podemos chequear, por ejemplo, que sigue la misma, digamos, el mismo camino que el año anterior con respecto a los pagos extraordinarios que se hacen o al aumento en determinados meses de los básicos. Entonces vamos a chequear cómo hacer para que nosotros podamos seguir usando el convenio con el que venimos liquidando, pero a nuestro incorporarle el acuerdo ese firmado, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir en nuestro módulo de sueldos y jornales por archivos, convenios, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es, nos encontramos con que en el repositorio buscamos, luego podemos llegar a consultar por ticket o por teléfono o por chat al soporte si el convenio que necesitamos se encuentra disponible. En caso de que la respuesta sea negativa, lo que tenemos que hacer es crearnos el convenio, ¿sí? El convenio no lo vamos a crear acá con botón derecho nuevo e indicarle el nombre. ¿Por qué? Porque haciéndolo de esta manera, ¿sí?, tengo que crear todo de cero. Es decir, si yo voy a categorías, no tengo nada y las voy a ir creando. Pero si voy también a conceptos, tampoco tengo nada. Entonces, lo que vamos a hacer en lugar de crear de 0 es duplicar uno existente y realizar las modificaciones que yo necesito respecto al convenio, ¿sí? Entonces, cuando los convenios generalmente son mensuales, lo que hacemos es tomar de base el convenio que se llama mensual genérico, ¿sí? En el caso de los quincenales, podemos llegar a buscar alguno que más o menos se asemeje digamos, a la rama que nosotros necesitamos y tomarlo también de base para crear nuestro propio convenio. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el repositorio, ¿sí?, voy a ordenar en forma alfabética los convenios y voy a buscar el convenio que voy a tomar de base, que se llama modelo mensual genérico. Bien, acá encontramos entonces modelo mensual genérico. Una vez que lo traigo del repositorio, ¿sí?, las opciones son, o dejo el modelo mensual genérico disponible aquí para seguir utilizando respecto a duplicar y demás, o directamente puedo hacer la modificación sobre este. En este caso, lo que voy a hacer es mostrarle cómo duplicarlo, ¿sí?, ya que si, por ejemplo, también ustedes utilizan el convenio de comercio para diferentes empresas y según la empresa tiene sus puntualidades, digamos, ¿sí?, que en algunos se le liquida ciertas cosas, en otros no, lo que también pueden hacer en ese caso es duplicar el convenio de comercio y especificar que un modelo es para tal empresa, que el otro es para la otra, simplemente detallando la descripción de qué empresa es ese convenio. Entonces lo que vamos a hacer
posicionarnos sobre el convenio, botón derecho, duplicar. Acá podemos entonces visualizar que se duplicó este modelo mensual genérico y lo que voy a hacer ahora es modificarle la descripción, ¿sí? Y le voy a poner el nombre del convenio que necesito crear. De esta manera, creo el nuevo convenio y lo que voy a tener que hacer es comenzar a trabajar en él, ¿sí? ¿Cómo? Primero lo que vamos a hacer es, en la solapita de categorías, es crear todas las categorías que corresponden a mi convenio, indicando los básicos correspondientes a cada categoría. En este caso, el convenio mensual genérico viene con una única categoría que, o bien puedo modificarla, ingresando la categoría que necesito con el básico que necesito, ¿sí? Y luego seguir creando las demás categorías. En este caso, como la categoría la creo de cero, le tengo que indicar, además del básico, el total mensual de horas laborables y el total de horas de la jornada. De esta manera, entonces, voy creando uno a uno las categorías de mi nuevo convenio. ¿Sí? Bien. Una vez que creé las categorías, si vamos a la solapa de conceptos, ¿sí? Acá podemos chequear los conceptos básicos que vienen con este convenio. Lo recomendable sería, una vez que indiqué las categorías y que luego fui a los legajos de los empleados a indicarle este nuevo convenio, es realizar una liquidación de prueba para ir chequeando cómo se van liquidando los conceptos que están en este convenio, ¿sí? Y a partir de ahí, lo que hacemos es comenzar a configurar puntualmente cada convenio como necesitamos que se liquide. Ya sea la antigüedad, porque no sirve como está configurado de esta manera. Entonces, una vez que hacemos la prueba, chequeamos cómo liquidan y de ahí se comienza a realizar la configuración. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguna duda respecto de la creación o duplicación de un convenio y creación de sus categorías? Bien, vamos a proseguir entonces, ¿sí? Respecto a este modelo mensual genérico, si bien se puede utilizar para la creación de cualquier convenio, también se utiliza para cuando tenemos que crear el fuera de convenio, ¿sí? En este caso haríamos el mismo procedimiento, duplicaríamos y luego a ese lo que haríamos, le cambiaríamos la descripción para poder diferenciarlo. En las categorías lo que haríamos sería crear todas las categorías necesarias.
Y luego, en fuera de convenio, lo que podemos hacer en la salatita de conceptos es o eliminar todo aquel concepto que sabemos que no vamos a utilizar, ¿sí? Porque nos manejamos generalmente con días trabajados, o bien al días trabajados le podemos cambiar la descripción indicándole sueldo básico, ¿sí? O bien lo dejamos así y también podemos dejar los conceptos y luego deshabilitarlos para que no se liquiden. ¿Sí? O eliminamos todos los conceptos que necesitamos, dejando simplemente los conceptos con los cuales nosotros vamos a trabajar. O bien dejamos todos los conceptos y también lo que podemos hacer en caso de que alguno se liquide sin necesidad de que ocurra es modificarlo y destildarle el habilitado. De esta manera el concepto va a dejar de liquidarse. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es, como les comentaba hoy, ver más o menos cuando se realizan, o sea, salen en vigencia los nuevos acuerdos de los convenios, cómo realizar las modificaciones sobre el convenio con el cual yo estoy trabajando, ¿sí? Sin tener que cambiar todos los años el convenio a mi empleado por los nuevos acuerdos, ¿sí? Supongamos que yo venía entonces liquidando con el modelo, el modelo de comercio desde abril 2015, con la actualización que salió el día de ayer, ¿sí? En el repositorio podemos encontrar el convenio nuevamente, pero actualizado con los básicos, es decir, ese 10% que faltaba del acuerdo que se firmó en abril, aplicar a partir, digamos, de noviembre. O sea, con estas liquidaciones de noviembre nosotros tenemos que realizar las modificaciones de los básicos, ¿sí? Entonces, supongamos que estamos en el mes de, nuevamente en el mes de abril, donde sale el acuerdo, ¿sí? Y yo voy a traer, vamos a suponer que yo estaba trabajando con el comercio de 2014. Yo empecé a liquidar en Catedral en el 2014, entonces en ese momento se encontraba disponible, el más actualizado, este convenio. Bien, vengo liquidando desde entonces y en abril 2015 sale el nuevo acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? No voy a ir al legajo del empleado y seleccionarle, trayendo del repositorio, el nuevo convenio, ¿sí? Lo que voy a hacer es introducir a mi convenio con el que liquido todas las modificaciones que salieron a partir de ese nuevo acuerdo y que se encuentran en el modelo comercio desde abril 2015, ¿sí? La idea es sí traerlo del repositorio, pero no para comenzar a utilizar este y descartar con el que yo liquidaba, sino para que nosotros podamos ver, ¿sí? Si más o menos leímos de qué se trataba el acuerdo y podíamos chequear que había 2 pagos extraordinarios en determinado mes, que los aumentos de los básicos se realizaban el 17% en determinado mes y el 10% en otro. Entonces, de esa manera, nosotros más o menos vamos a ver en nuestro convenio nuevo qué fue lo que se incorporó para nosotros poder reproducir en nuestro convenio y continuar liquidando con aquel, ¿sí? Entonces, esto ya pasó, pero se los muestro para que en el futuro, si ocurre lo mismo, digamos que el próximo año se firma el acuerdo con la misma, digamos,
con el mismo hilo, digamos, de que se van a liquidar 2 pagos extraordinarios, se va a hacer un aumento de determinado porcentaje en un mes y otro en otro. Entonces, cuando salga dicho convenio, lo que vamos a hacer es sí traerlo desde el repositorio, pero luego realizar las modificaciones sobre nuestro convenio, ¿sí? Entonces, si fueran las categorías, ¿sí? Estas son las categorías que debería hacer yo en comercio 2014, debería ingresar por cada categoría e indicarle el básico que aplica a partir de que se firmó el acuerdo, ¿sí? Que esa fue la primera modificación que se incorporó. Vamos a modificar uno a uno los básicos, indicándole el nuevo básico a aplicar. Bien. Además, también tuvimos lo que correspondía a los 2 pagos extraordinarios, ¿sí? En el año anterior, en el 2014, que era con el ejemplo que dimos, el convenio con el que yo liquidaba, los conceptos estaban creados, ¿sí? Pero en este caso, los pagos extraordinarios se realizaron en el mes de julio y en el mes de noviembre. En este 2015, los pagos extraordinarios se liquidaban en el mes de julio nuevamente, pero el otro cambió al mes de septiembre, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, en el convenio nuevo, ingresar a los conceptos y chequear cuáles son las modificaciones respecto a esos 2 conceptos de control que luego se van a liquidar finalmente en el concepto no remunerativo, asignación no remunerativa, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es, por ejemplo, ingresar en la asignación no rem de julio de 2015 y vamos a chequear qué tiene de diferente respecto al del año anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente modificar sobre los ya existentes lo que necesitamos para que en este año se liquiden. Entonces, lo que podemos chequear acá básicamente es lo que respecta a la vigencia, ¿sí? Porque la vigencia indica que este concepto solo se va a liquidar en el mes de julio, ¿sí?, de este año. Y la otra modificación que tuvo es el valor, ¿sí? Porque el año anterior era menor y este año pasó a ser de 1.524. Entonces, teniendo estas 2 observaciones, la vamos a repetir en nuestro convenio, ¿sí? Entonces, recordamos el tema de la vigencia para que se pueda liquidar este año también el concepto y el tema de el valor a liquidar del concepto. Vamos a volver entonces a nuestro convenio de comercio de abril 2014 y buscamos entonces la asignación no rem julio, que en este caso se llama de la misma manera porque el año anterior se liquidó en el mismo mes. Si nosotros ingresamos al concepto, lo vemos con la vigencia de julio a julio, pero como estaba configurado del año anterior, lo que le debemos indicar es que nos liquiden el mes de julio, pero del año 2015, ¿sí? Y la otra observación que habíamos visto era el tema del valor unitario. El año anterior se liquidaron 1.200 pesos y este año era de 1.524. De esta manera, entonces, ya dejamos listo la asignación no remunerativa que se va a liquidar en el mes de julio. Volviendo entonces a nuestro convenio, volvemos al de abril 2015 para seguir viendo cuáles fueron las modificaciones incorporadas. Y acá tenemos entonces esta otra asignación que se va a liquidar en septiembre de 2015. Entonces, ¿qué chequeamos nuevamente acá? Que va a cambiar la vigencia, que va a ser de septiembre a septiembre de 2015. Y nuevamente el valor unitario que va a ser de 1.524. Entonces,
vamos a hacer ese cambio en nuestro convenio. Seleccionamos nuestro convenio. Y en los conceptos vamos a buscar, en este caso, en 2014, esta asignación no remunerativa se liquidó en el mes de noviembre. Así que lo que podemos hacer, al modificarlo, es cambiarle también la descripción, así nosotros sabemos que se liquida en septiembre. Y acá vamos a cambiar la vigencia. Tenemos que cambiar, en este caso, tanto el mes, porque esta vez se va a liquidar en septiembre, como el año. Y además observamos que el valor unitario va a ser nuevamente de 1.524 pesos. De esta manera, entonces, ya dejé listo lo que corresponde a la asignación no remunerativa que se va a liquidar en el mes de julio y en el mes de septiembre, ¿sí? Es este concepto, entonces, que podemos observar que en el valor unitario trae esos dos conceptos de control que acabamos de modificar. Entonces este concepto ya está adecuado para que se liquide en el mes que corresponda. Respecto a comercio, lo único que faltaría, digamos, como decíamos recién, el mes de noviembre se liquida con ese 10% de aumento del básico, ya lo último que correspondía al acuerdo que se firmó. Y les repito, con la actualización del día de ayer, si no tienen a mano los nuevos básicos, se incorporó el convenio con esos básicos actualizados. Entonces, por ejemplo, a este le voy a cambiar el nombre y le voy a poner anterior. Entonces vamos a traer de repositorio, perdón, les voy a mostrar, ¿sí? Primero vamos a chequear en el signo de interrogación acerca de gestión del estudio. La versión tiene que ser la 6.2.90. Esta actualización salió el día de ayer y, entre otras cosas, tienen la modificación de básicos de determinados convenios que tenían que ser modificados. Entonces, lo que voy a hacer yo, digo, bueno, tengo que cambiar en mi convenio los básicos de las categorías, ¿sí? Para poder liquidar el mes de noviembre. Entonces, lo que voy a hacer es traer de repositorio el convenio de comercio, (2015) y lo que voy a chequear entonces son los básicos de las categorías. Estos son los nuevos básicos con el 10% más. Entonces lo que voy a hacer en mi convenio, ¿sí? 10.907,60, voy a modificar y le voy a indicar 10.907,60. Regreso al convenio de abril actualizado y la categoría administrativo B, el básico es de 10.968,75. Modifico 10.968,75. Y así voy modificando entonces las categorías del convenio con el que yo liquido, ¿sí? Si no utilizo todas las categorías, puedo directamente solo modificar el básico de la categoría con la que yo trabajo, ¿sí? No nos vamos a tomar, digamos, el trabajo modificar todas las categorías en caso de que, por ejemplo, el vendedor D nunca lo utilizo. Entonces, me centro solamente en las categorías con las que liquido. Bien, entonces vamos a repetir el procedimiento, ¿sí? Nosotros siempre continuamos trabajando
Me están consultando, no, bueno, ahora vemos el tema de las consultas, ¿sí? Vamos a repetir rápidamente el procedimiento que hicimos. Nosotros venimos liquidando con determinado convenio. Se firma un acuerdo, sale un nuevo convenio. Nosotros, ¿qué hacemos? No cambiamos el convenio por el nuevo, sino que incorporamos a nuestro convenio las modificaciones respecto a ese nuevo acuerdo, ¿sí? Entonces, vamos a traer cuando salga en Catedral de repositorio el nuevo convenio, pero simplemente para chequear cuáles fueron esas modificaciones y repetirlas en nuestro convenio, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con el modelo gastronómico, ¿sí? Yo, por ejemplo, venía trabajando con gastronómicos de 2014, había comenzado a trabajar con Catedral desde entonces. Entonces, en el 2014 tenía determinados conceptos de control, ¿sí? Por el acuerdo que se firmó que determinaba que se liquidaran determinadas sumas de dinero, ya sean en conceptos remunerativos o en conceptos no remunerativos. Este año entonces salió el nuevo convenio de gastronómico. Entonces nosotros, ¿qué hacemos este año? Traer de repositorio, ¿sí? El gastronómico de 2015. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? No vamos a ir a los legajos de los empleados a seleccionar el nuevo convenio. Vamos a introducir a nuestro convenio de 2014 las modificaciones respecto que hubo este año, ¿sí? Podemos chequear, por ejemplo, las categorías. Entonces, se modificaron los básicos. En este caso, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. Voy a chequear entonces en el 2015, si no tengo la escala a mano de los nuevos básicos, voy a ver cuáles son los montos y voy a modificarlos en mi básico, ¿sí? El básico de mi categoría, 6.106, por ejemplo. Y así voy a ir modificando mis básicos. Y tal como hicimos con comercio, lo que vamos a hacer es chequear en este año cuáles son los conceptos que se van a liquidar, ¿sí? Me consultan si el hecho de agregar los cambios del nuevo acuerdo no me pisa conceptos específicos que yo podría haber agregado. Los conceptos son individuales, ¿sí? Si vos agregás o modificás, como vamos a hacer ahora, las vigencias y los montos para liquidar, nada tiene que ver con los conceptos manuales que vos hayas cargado, ¿sí? O que hayas creado o que hayas modificado. La idea es continuar siempre trabajando con nuestro convenio. Es más que nada porque al hacer el cambio de convenio, lo que nosotros perdemos para ese empleado es su historial de liquidaciones. No digo que se pierden las liquidaciones, sino el historial. ¿A qué me refiero? Si yo liquido el mes de noviembre con un convenio y en diciembre le cambio el convenio y, por ejemplo, el empleado renunció, voy a realizar la liquidación final y muchos conceptos no se me van a liquidar por el solo hecho de que hay conceptos que se liquidan con liquidaciones anteriores y al cambiar de convenio pierde ese historial que tenía el empleado. Entonces la idea es no estar cambiando año a año de convenio, sino seguir siempre con nuestro convenio e ir incorporándole los acuerdos que se vayan firmando, ¿sí? Bien. Bueno, volviendo entonces al caso gastronómico, tal como vimos hoy con comercio, lo que podemos ver en este caso, para este año, se va a liquidar en junio, julio y agosto un no remunerativo, que vamos a chequear entonces. Muy importante el tema de la vigencia, podemos observar que es de junio a agosto de 2015.
Vamos a chequear también entonces lo que respecta al valor unitario, que nos dice que es el empleado categoría adicional 1, es decir, que el valor que va a liquidar está tomado en ese adicional 1 de la categoría del empleado. De esta manera, entonces, con este concepto de control, lo que vamos a hacer es buscarlo en nuestro convenio, ¿sí? En nuestro convenio tenemos entonces uno muy parecido, ¿sí? Que en este caso el año anterior se liquidaba en junio y julio. Entonces lo vamos a modificar y lo que le vamos a hacer es, si queremos, le agregamos acá agosto, así sabemos que se liquida, se van a leer los meses. Y lo que le tenemos que cambiar, muy importante para que se liquide este año, es la vigencia. En este caso le vamos a indicar de junio a agosto. Y muy importante el año. Tiene que ser 2015. Si le dejamos 2014 no se va a liquidar el concepto. Y si chequeamos en valor unitario, sigue teniendo empleado categoría adicional 1. Pero entonces nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer en ese empleado categoría adicional 1? Sería esta columna, cambiarle estos valores que tiene indicados acá, porque estos son los del año anterior. Si nosotros chequeamos el gasto de este año, ¿sí? Observamos que la adicional 1, por ejemplo, la categoría 1 estrellas, cambió a 1099, mientras que el año pasado, para liquidar ese concepto, era de 837. Entonces, en este caso, si tengo también la tabla, ¿sí? Cuando yo cambie los básicos, también puedo cambiar ya los adicionales. Entonces, por ejemplo, bueno, acá ya habíamos cambiado el básico, nos faltaría cambiar el adicional 1, que es el que utilizamos para liquidar ese no remunerativo del mes de junio, julio y agosto. Y habíamos dicho que de 837 pasó a 1099. ¿Sí? Entonces, lo que podríamos hacer es o tomar de base el gasto 2015 para modificar lo que respecta a los básicos y los adicionales, ¿sí? Y estos vamos a ver seguramente que se liquidan en otro concepto. Y realizar lo mismo en nuestro convenio con el que liquidamos, tanto los básicos como los adicionales. Bien, entonces lo que hicimos recién fue modificar el primer control, ¿sí? Vamos a ver entonces en este 2015 tenemos otro que se liquida, es un concepto remunerativo, que recuerden que ya está creado, que es este acuerdo salarial 2015, donde vamos a chequear qué es lo que hace. Entonces, de septiembre a febrero, entonces chequeamos que tiene la vigencia para que se liquide solo en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Y el valor unitario en este caso está tomando la categoría adicional 2, ¿sí? Como hoy veíamos, tenían montos cargados en el adicional 1, que se liquidaba en el no remunerativo de junio, julio y agosto. Vemos una categoría adicional 2, que se va a liquidar entonces en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿sí? Que este valor también va a ser modificado por nosotros en la solapa de categorías. Y esto mismo entonces vamos a hacer en nuestro convenio del año anterior. Vamos a ir entonces a nuestro, acá sería esta columna la que está tomando ahora, ¿sí? Y lo que vamos a hacer entonces en conceptos sería buscar algunos de los conceptos de control que teníamos para poder realizar las modificaciones. Nosotros teníamos el año pasado un concepto, es de control, pero
aclara que se va a liquidar en el remunerativo, ¿sí? Y el remunerativo es este acuerdo salarial 2014 suma remunerativa, que si queremos le podemos cambiar el año para que cuando este concepto se liquide no aparezca con la descripción 2014. Y lo que vamos a hacer entonces es a este concepto de control modificarlo con lo que necesitamos de este año. ¿Qué era? Entonces, se va a liquidar desde septiembre hasta febrero, ¿sí? Y la vigencia, que es muy importante, va a ser entonces desde septiembre hasta febrero de 2015 a 2016. Y esta sería la única modificación que tenemos para hacer, porque como nuestro valor unitario lo levanta del adicional 2 de la categoría del empleado, esa modificación la hacemos en la solapa categorías, ¿sí? Es lo que decíamos hoy. Al momento de que modificamos todos los básicos según el acuerdo, también vamos a tener la lista de los adicionales a liquidar, entonces directamente plasmamos la modificación en los adicionales que correspondan. Bien, si volvemos al 2015, vemos también que está el remunerativo que va de marzo a abril 2016, ¿sí? Entonces, marzo a abril 2016, remunerativo, y en este caso el valor unitario que toma levanta el adicional 3, ¿sí? Por eso es que veíamos en todas las columnas valores. Repetimos, el adicional 1 de la categoría lo toma, en este caso lo tomaba pues ya se liquidó, para junio, julio y agosto. El adicional 2 lo toma para el concepto remunerativo que se liquida de septiembre hasta febrero, ¿sí? Y este adicional 3, concepto que se va a liquidar remunerativo, lo toma de marzo a abril, ¿sí? Si vemos en las categorías entonces, vendrían a ser estos adicionales que vemos acá. Vamos a volver al 2014, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros deberíamos modificar estos adicionales 3, ¿sí? Con todos esos valores que veíamos reflejados en el de 2015. Y en los conceptos, deberíamos entonces buscar, acá tenemos un remunerativo que el año anterior se liquidaba de enero a abril, y nosotros lo vamos a modificar, ¿sí? Le vamos a indicar, si así lo queremos, marzo, abril. Y muy importante el tema de la vigencia. Entonces le vamos a indicar de marzo a abril, en este caso de 2016. Y esto sería todo lo que tenemos que modificar, porque en el valor unitario, bueno, en este caso, miren, levanta el adicional 4. En el nuestro, en el 2015 actualizado, toma el adicional 3. Entonces, aquí sí tendríamos que hacer una modificación. Y le tendríamos que indicar el adicional 3 que tome. O bien, si ustedes así lo desean, lo dejan tal cual, pero tienen que recordar modificar los adicionales de la columna 4, no el de la 3, ¿sí? Eso como ustedes se quieran ir manejando. Y eso entonces sería todo respecto a ir modificando los convenios que nosotros utilizamos respecto de los acuerdos que se van firmando año a año y los convenios nuevos, actualizados, que va sacando Catedral. Recordamos, siempre la idea es trabajar sobre nuestro convenio original, ¿sí? Introducir todas las modificaciones que se necesiten para poder de esta manera continuar liquidando con nuestro convenio original, ¿sí?
En caso de que nuestro convenio no tenga ningún concepto parecido, en lugar de crearlo de cero, lo que podríamos hacer es copiar y pegar los convenios, los conceptos. De esta manera, por ejemplo, en comercio en mayo de 2013, ¿sí? Si nosotros en realidad estamos liquidando desde hace un montón, ese tenía las asignaciones, entonces no lo deberíamos hacer, pero algún concepto puntual nuevo que se va a liquidar según el acuerdo ese año, lo podemos buscar en el convenio nuevo en el que se firmó el acuerdo, podemos copiarlo, ¿sí? Y luego ir a nuestro convenio con el que liquidamos y pegarlo, ¿sí? En este caso agarré uno cualquiera para mostrarles que igualmente acá ya existe. Y acá me lo creo, ¿sí? Entonces, una vez de copiar y pegar, lo que tendríamos que hacer es chequear, ¿sí? La configuración de ese concepto dentro. ¿Por qué? Porque si bien podemos copiar y pegar, cuando dentro de las solapas se encuentra con que el concepto se liquida a partir de la base de otro concepto, como es este caso, que la base es días trabajados, cuando nosotros pegamos el concepto en el otro convenio, esa asociación se borra y la deberíamos volver a hacer, ya que eso depende del concepto que esté en este convenio. Si modificamos el que pegué, podemos chequear que en el valor unitario está configurado, pero desapareció de la grilla el concepto que en el otro convenio estaba seleccionado, que era días trabajados. Entonces simplemente debería venir a la grilla y seleccionarle para que me quede igualito al del convenio actualizado. Bien, hasta acá entonces sería todo lo que corresponde a la creación o duplicación de un nuevo convenio con la modificación de sus categorías y cuando ya venimos liquidando con determinado convenio, cómo hacer para incorporar las actualizaciones según el acuerdo para poder continuar liquidando con dicho convenio, ¿sí? A partir de el nuevo convenio que ya está cargado en Catedral. Bueno, muchas gracias entonces por participar del mismo.